reyes el Señor. Cuán hermoso es Él. Sábado 10 de junio. Segundo sábado, hermano, ya de este mes de junio, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 12 de San Marcos, ¿verdad? Recuerde cómo toda esta semana hemos estado leyendo y meditando los diversos relatos que este capítulo nos presenta. Y obviamente pues hemos visto esas confrontaciones que el Señor ha tenido que recibir de parte de los grupos de poder en Jerusalén. Ahora continuamos ya en la parte final de este capítulo, y el texto de hoy nos presenta 2 momentos. Primero, la exhortación a no caer en la hipocresía de los escribas por parte del Señor Jesús a sus discípulos. Y la segunda parte es lo que se conoce como la ofrenda de la viuda pobre. Ahora, es interesante, hermanos, como le decía, el capítulo 12 nos ha presentado esas confrontaciones. Pero recordemos cómo el día de ayer veíamos que el Señor Jesús hablando de los escribas y les preguntaba que cómo era posible que los escribas aseguraran que el Mesías era hijo de David, ¿verdad? Si David le llamaba Señor, haciendo mención del Salmo 116. Así entonces es que hablábamos, ¿verdad?, de la meditación del día de ayer. Hoy el Señor, hablando siempre de los escribas, les dirá a sus discípulos: cuidado con los escribas. Ahora, notemos que el texto nos sigue presentando a Jesús enseñando en el templo, porque dice: Jesús enseñaba a la multitud en el templo. O sea, el Señor está enseñándole no solamente a los discípulos, también a la multitud. Pero aunque esté enseñando a la multitud, ahora se dirige a sus discípulos y le dice: cuidado con los escribas. ¿Y por qué razón el Señor les dice cuidado, o les exhorta a tener cuidado de ellos? Y les da las razones por las cuales el Señor dice estas palabras. Cuando les dice: les encanta pasearse con amplios ropajes, buscan los asientos de honor en las sinagogas, se echan sobre los bienes de las viudas. Estos, dice el Señor, recibirán un castigo muy riguroso. Ahora, es claro que lo que el Señor está señalando, hermanos, no era el servicio o lo que ellos aparentemente querían hacer, sino la hipocresía de estos. Pues ellos hacían aquello, ¿verdad?, del poder buscar los asientos de honor, el pasearse con amplios ropajes, y lo hacían, hermanos, por pura apariencia,
pero en ellos no había sinceridad ante Dios. Y ese elemento es el que va el Señor Jesús a echarles en cara a escribas y fariseos. Pero esto creo que también es un elemento que hoy en día la iglesia del Señor debe de cuidar. Debemos nosotros de cuidarnos de no caer en la ostentación, de no caer en las apariencias, de no caer en la vanagloria. Porque vea, muchas personas olvidan que aparentemente pueden presentar una cosa, pero hermanos, aun cuando tal vez podemos engañar al prójimo, a Dios no lo engañamos. Tal vez a nuestro prójimo podemos convencer que queremos o tenemos buenas intenciones, pero a Dios, hermanos, a Dios, a Él no lo engañamos. Y siempre he creído que en nuestra comunión con Dios debemos de preocuparnos o debemos de esforzarnos por tener una relación cercana con Dios. No estoy diciendo que no importa la relación con los hermanos, claro que es importante, pero nuestro objetivo debe de ser agradar a Dios. Nuestro objetivo debe de ser acercarnos con sinceridad ante el Señor. Y de esa manera, al practicar nosotros la sinceridad, al practicar nosotros la honestidad, es ahí donde Dios va a poder bendecir nuestras vidas. Aunque, oiga, aunque así sea poco lo que nosotros demos o hagamos por el reino de Dios, ¿verdad? Porque a Dios no lo vamos a engañar, pero aunque sea poquito lo que usted haga para la obra de Dios, pero si la hace con sinceridad, pero si lo que usted hace, lo hace con amor, lo hace verdaderamente con un corazón honesto, hermanos, eso le agrada a Dios. Eso es agradable, porque sale de un corazón verdaderamente humillado, de un corazón que está siendo sincero al Dios que le ve. Por esa razón es que el Señor va a elogiar la ofrenda de la viuda. Y esa es la segunda parte, ¿verdad?, del texto de hoy, donde el Señor Jesús, que sigue enseñando en el templo, dice que estaba observando cómo todas las personas se acercaban a las alcancías y muchos daban grandes sumas de dinero. Pero vio también el Señor a una viuda pobre que echaba 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos. A simple vista pareciera que las matemáticas no eran el fuerte del Señor Jesús, pues vemos que el Señor está diciendo que aquella viuda que había echado 2 moneditas de muy poco valor había dado más, a diferencia de los que daban grandes cantidades. O sea, alguien podrá decir, pero ¿cómo puede ser eso? Ahora, es ahí donde podemos ver, no de acuerdo a las matemáticas, sino de acuerdo a los valores del reino de Dios. Pero antes de ver ese punto, es interesante hablar un poquito sobre las alcancías. Fue, hermanos, el rey Ezequías quien creó las alcancías para que estuvieran en lugares estratégicos del templo y poder así colectar o recibir las
ofrendas del pueblo, las ofrendas monetarias del pueblo para la obra de Dios. Por eso se sabe que en tiempos del Señor Jesús el templo tenía 13 alcancías y estaba una en cada una de las puertas, ¿verdad? Recordemos que el templo en Jerusalén tenía 12 puertas y había una que estaba llegando ya al propiciatorio, pero así es como habían 13 alcancías. Ahora, el Señor Jesús entonces estaba en el pórtico de Salomón y él veía, ¿verdad?, cómo todos, como dice el texto, depositaban sus monedas. Otro elemento importante también de mencionar antes de continuar es el hecho de las monedas, porque hoy en día nosotros conocemos y tenemos monedas, ¿verdad? Monedas de diverso valor, pero lo que hace hoy en día que una moneda tenga uno u otro valor es la grabación. O sea, si una moneda tiene grabado un número 5, pues son 5 centavos. Si una moneda tiene grabado un número 25, son 25 centavos. Entonces, el valor de la moneda depende de la grabación, o sea, de lo que esté grabado en ella. Pero en tiempos de Jesús y especialmente en el Imperio Romano, las monedas eran de acuerdo al peso. Por eso había monedas muy grandes, ¿verdad? Porque entre más pesaba, tenía más valor. O sea, no era de acuerdo a la grabación, sino de acuerdo al peso. Y así había monedas como, por ejemplo, el talento, la mina y el denario. Pero recuerde que en el templo, por razones religiosas, el denario no podía entrar al templo, porque el denario era la moneda del imperio. De hecho, recordemos cuando Jesús preguntó: ¿de quién es el rostro que aparece en esta moneda? Y todos le dijeron del César. Entonces, como el denario tenía el rostro del César, no permitían, los fariseos y saduceos, no permitían que el denario pudiera entrar al templo. Entonces, ellos habían creado su propia moneda, y la moneda del templo era el siclo. El siclo era la moneda con la que se podía ofrendar en el templo. Por esa razón es que recuerde, cuando la gente llegaba a la entrada del templo y quería ofrendar, tenía que cambiar, ¿verdad? Recordemos cómo allá el Señor, al principio de este capítulo 12, llegó y comenzó a expulsar a los cambistas del templo. Entonces ellos eran los que le cambiaban la moneda al pueblo, ¿verdad? El pueblo llevaba denarios y se lo convertían en ciclos, pero ya ahí había un método de robo, ¿verdad? Que ya lo hemos explicado. Ahora, la viuda no dio ningún ciclo, porque también había una segunda moneda del templo que era la lecta. La lecta era una moneda de muy poco valor. Fíjese que se sabe que el valor de la lepta era un 64avo del denario. O sea, no era ni un denario, pues era un 64avo. O sea, esto nos demuestra que, como dice, la viuda era una mujer pobre. Ahora veamos entonces por qué el Señor Jesús dijo: les aseguro que esta viuda ha echado más que todos los demás. ¿Y por qué razón? Porque, hermanos, es interesante y necesario que nosotros podamos comprender de cómo el Señor está hablando o está valorando de acuerdo al reino de Dios, no de acuerdo a las matemáticas, decíamos. Porque en el reino de Dios, hermanos, no son las cantidades las que valen, sino la motivación
con la que ofrendamos. O sea, matemáticamente no tenía sentido lo que el Señor estaba diciendo. Pero es que Jesús estaba viendo las cosas, insisto, desde la perspectiva del reino de Dios. Y Él mismo lo explica. Porque vea, Él lo va a explicar cuando dice, porque todos los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Ahora, esto, hermanos, nos deja a nosotros entonces varias enseñanzas. Y es que vea, en el mundo de repente las cantidades pueden importar, ¿verdad? Porque nuestra sociedad es cuantitativa, ¿verdad? Acá pues siempre vemos las cantidades. En el reino de Dios vemos la calidad. En el reino de Dios, ¿verdad?, es la motivación con la que usted ofrenda. Y es importante porque así como el texto de hoy, esta viuda pobre, dice la palabra, ella dio en su pobreza todo lo que tenía para vivir. Y esas 2 moneditas, que no eran ni 2 denarios, para los ojos de Dios, para Dios fueron verdaderamente valiosísimos. Esas 2 moneditas ante la mirada del Señor era todo, era mucho. Ahora, esto nos debe de enseñar a nosotros que Dios, hermanos, mire, a Dios nosotros lo agradamos con poco, pero con poco que sea sincero. O sea, a Dios lo agradamos con cosas sencillas, pero que esas cosas sencillas vengan del corazón. Esas cosas sencillas vengan verdaderamente de la honestidad, de esa relación con Dios. Por eso le animo para que todo lo que hagamos para Dios sea verdaderamente sincero. Sea, hermanos, que venga del corazón. Mire, si usted hace una oración, que sea una oración que con palabras no del diente al labio, sino palabras del corazón. Si usted va a ofrendar algo para la obra de Dios, que sea una ofrenda que usted dé verdaderamente con sinceridad, con honestidad, que usted la dé con el corazón. Y así pudiésemos hablar de cualquier acción que hagamos para el reino de Dios, pero que siempre lo hagamos, hermanos, para poder agradar a Dios y no a los hombres. Que lo hagamos reconociendo que quien nos ve es Cristo y no las personas. Lamentablemente muchas personas les gusta vivir de apariencias. El Señor no se fija en apariencias, el Señor ve el corazón. Por eso le animo, ¿verdad?, para que hoy nosotros verdaderamente nos acerquemos a Él con un corazón sincero, nos acerquemos a Él de una manera muy abierta, de una manera, por sobre todo, muy transparente, para que sea Dios el que, conociendo nuestro corazón y nuestras motivaciones, pueda bendecir y obrar en nuestras vidas y en nuestras familias. Por eso, hermanos, busquemos de Dios, y el Señor, que es fiel y justo, obrará en nosotros. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La belleza